Muy bien. Entonces, hasta este momento habíamos visto medicamentos que evitaban la vasoconstricción, ¿ok? Ahora, eran formas en las que nosotros podemos evitar que funcionara la angiotensina 2 o que funcionara la norepinefrina o que estimuláramos los agonistas betas, ¿no? O básicamente son la familia de medicamentos, ¿no? Ahora lo que vamos a ver son la inducción de vasodilatación, es decir, vamos a buscar estimuladores que mimeticen la actividad fisiológica del óxido nítrico, es decir, aumentamos la vasodilatación mediante la sustancia autócrina principal llamada óxido nítrico, que al final del día provoca una disminuir la actividad de la quinasa de la cadena ligera de miocina y por consecuente disminuir la resistencia periférica total. Entonces, por un lado era evitar la constricción, ahora inducimos la vasodilatación, todo mediante por el óxido nítrico. Importante que recuerdas que el óxido nítrico se sintetiza a partir de un aminoácido que se llama arginina. La arginina, de hecho, hay casos o reportes en los cuales una dieta alta en arginina puede ser cardioprotectora en cierto grado por este efecto vasodilatador que tuviera. Ahora, hay varios tipos de medicamentos que actúan mediante el óxido nítrico. Uno de ¿Puede ellos ser se, qué? Es que eh, no se escuchó. digo que, de hecho, la arginina antes se hicieron estudios y descubrieron que en pacientes cardiópatas, o sea, que tuvieran algún síndrome isquémico coronario, pues lo que tememos es que un vaso se pueda estenosar, o sea, hacer más chiquito por una placa de un ateroma. Entonces, la dieta alta en arginina, que indirectamente Ujú. aumentaría la cantidad de óxido nítrico, puede aumentar el flujo coronario en estos pacientes. Por eso es que es relevante esto de la arginina. Ahora, hay otros Ok. fármacos que actúan similares mediante el óxido nítrico. El caso particular es que, acuérdate, dijimos, todo lo que implique óxido nítrico principalmente puede modificar dos sistemas, el arteriolar, pero también el venoso, ¿verdad? Por lo mismo, lo utilizamos también para el sistema para las anginas y demás. Entonces, el efecto que tiene principalmente la hidralacina, ya dijimos que la aplicación más importante que tenemos es que lo utilizamos para casos de hipertensión de moderada a severa, pero sobre todo en pacientes embarazadas, ¿no? En poblaciones de Ujú. embarazo. Y el paso a seguir después de que haya fracasado la terapia con alfa-metildopa. Ahora, ¿qué efectos secundarios tiene? Ahora, la hidralacina, muy similar a lo que pasaba en el caso de la alfa-metildopa, solo que quiero que sepas que la hidralacina es un apteno más potente de lo que era la alfa-metildopa. Por consecuente, no te debe sorprender que nos cause un grado de todavía mayor inmunogenicidad. Es decir, puede ser tanto que te puede dar un síndrome muy parecido al lupus, que es como la madre de las enfermedades autoinmunes. ¿Sale? Entonces, importante que sepas que la Ujú. hidralacina, un efecto secundario por el efecto potente de apteno que tiene, es que puede ser similar a un síndrome parecido al lupus y también en acetiladores lentos. Esto es solamente en caso de que el hígado tenga una enzima acetiladora pues más lenta a comparación de otros. Te digo, es parte del metabolismo de xenobióticos. También, claro que como provoca vasodilatación, puede provocar efectos similares a esas sustancias vasodilatadoras, entre ellas el edema, taquicardia refleja, ¿sí? Esto en realidad, si te das cuenta, es como un efecto global que está pasando en todos los antihipertensivos. El edema y taquicardia refleja, no es algo que vemos, solo que hay unos que lo pueden provocar más que otros, ¿no? Por ejemplo, los alfa 1 vimos que te pueden dar hasta síncope, ¿no? O la hipotensión ortostática, no solamente la taquicardia refleja. Muy bien. Dudas con hidralacina, lo único extra que tienes que saber es que también te puede dar síndrome similar al lupus, ¿sale? A diferencia de los otros fármacos. De hecho, es el primero que nos da este grado de generación autoinmune. Ahora, vamos a ver el otro fármaco. Este otro fármaco es particularmente importante, se llama nitroprusiato. El nitroprusiato, si te das cuenta, la hidralacina funciona principalmente en las arteriolas. Pero el nitroprusiato funciona también en las arteriolas y las vénulas. De hecho, por lo mismo, Josué, como funciona en ambas rutas, lo utilizamos para casos más severos.
O sea, lo interesante del nitroprusiato es que es para emergencias hipertensivas, ¿sí? Y lo utilizamos tenga o no daño multiorgánico. Es decir, que de hecho, cuando una hipertensión es demasiado grave, puede causar afección de múltiples órganos. Entonces, en esos casos, damos nitroprusiato, que es parte de una terapia intravenosa, ¿sale? Le llamamos emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es oral el tratamiento, la emergencia hipertensiva es la que puede poner en peligro la vida del paciente, y ahí sí damos terapia intravenosa. Ahora, lo interesante de esto es que dice nitro. Ah, bueno, nitro, porque algo de nitroglicerina. Pero ve por acá, prusiato. El prusiato, dentro de su grupo funcional químico, tiene cianuro. Interesantemente, el cianuro, pues era con lo que utilizaban para matar a reyes y envenenar pues hace muchos años, ¿no? No recuerdo si es en la Edad Media, pero bueno, era un veneno, ¿no? Al final del día. Entonces, haz de cuenta que como era un veneno, pues tienes que conocer cuál es el efecto principal. El cianuro es un antagonista normal de una familia de enzimas que se llaman oxidasas. Las oxidasas son particularmente útiles porque necesitan o pueden manipular en cierto grado el oxígeno, ¿sale? O sea, imagínate, significa que si tú bloqueas estas enzimas oxidasas o en el caso del grupo hemo, no pueden unirse oxígeno, ¿no? Entonces tripea esa relevancia. Entonces te voy a decir lo que sucede. Es la molécula de hemoglobina, ¿verdad? Y recuerda que la hemoglobina tiene cuatro subunidades. Tiene una cadena, dos cadenas alfas y dos cadenas beta, ¿verdad? En el centro de cada una tenemos un grupo, que es el famoso grupo hemo, que viene derivado de la vía de las protoporfirinas. Pero en el mero centro tenemos un grupo que se llama grupo hierro, ¿ok? El hierro, vamos a hacerle zoom, tienes que saber que está en estado férrico, que es 2 más. ¿O ferroso? No, ferroso. Cuando está en F2 más, puede unirse al oxígeno de manera normal, ¿sale? Pero si lo encontramos en grado férrico, como Fe3, no se puede unir al oxígeno, ¿ok? Entonces lo interesante es que el cianuro tiene el potencial de convertir el ferroso en estado férrico. Entonces básicamente, a pesar de que tengas oxígeno, no puedes unirte a eso. El caso es que cuando tú cambias al estado férrico, dentro del grupo hemo, ahora se llama a esta molécula metahemoglobina. Y eso es muy peligroso, porque claro que pudiera provocar pues es como si no tuvieras oxígeno circulando por tu sangre, pues por eso es lo peligroso. Entonces, esto es lo que está pasando con la intoxicación por cianuro, ¿sale? Entonces, prácticamente todo lo que normalmente se debería unir al oxígeno no podría funcionar, incluido no solamente en la hemoglobina, sino también en la mitocondria. No sé si te acuerdas, pero en la cadena transportadora de electrones teníamos 1, 2, 3, 4 complejos. El cuarto complejo es un complejo que ocupaba la unión por ahí de oxígeno, que básicamente también está evitando, o sea que la producción de energía de todas tus células de tu cuerpo ya no estaría pasando. Y será prácticamente ni transportas oxígeno y aunque llegara no lo puedes utilizar para producir ATP. Entonces, esto es lo peligroso y de hecho te digo que es una de las causas pues más peligrosas de muerte por intoxicación, ¿no? Por eso mata el cianuro. Ahora, entonces, como puedes observar, dice que promueve la formación de metahemoglobina, el cual hace que el cianuro se una a esto y básicamente bloquea todo lo que ocupa una oxidasa, es decir, desde el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones hasta propiamente la hemoglobina, por este cambio del estado ferroso al férrico del hierro, que ya no puede fijar oxígeno. Entonces, normalmente tenemos terapias que pueden revertir esto, que pueden, número uno, regresar al estado ferroso o atacar directamente el cianuro, ¿sale? Entonces, lo que ataca directamente el cianuro se llama tiocianato y lo que lo regresa a su estado basal se llama azul de metileno.
que son básicamente los dos antídotos para la intoxicación por nitroprusiato. Entonces aquí dice, ¿no? El thiocyanate, que es el tiocianato, elimina el cianuro y el azul de metileno convierte de metahemoglobina a oxihemoglobina, es decir, regresa la hemoglobina a su estado ferroso, ¿no? Del hierro. Y ya puede fijar oxígeno de manera normal. Ahora, es importante que sepas que hasta ahorita lo que hemos comentado, hidralacina, la única diferencia que tiene, así como cool, es que te puede producir un síndrome parecido al lupus. Y lo importante del nitroprusiato son dos cosas. Número uno, que puede producir una toxicidad por cianuro, que se revierte por tiocianato o con azul de metileno, más bien con los dos, ¿no? Y azul de metileno. Así revertimos la toxicidad por nitroprusiato, que en realidad es por cianuro, ¿no? Y que también tienes que recordar que lo utilizamos en estados de emergencias emergencias hipertensivas, que significa que ya existe daño a órgano o diana, ¿no? Por ejemplo, a prácticamente cualquier órgano, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Righty, man. No. Ya casi. Let's go. Es que esta es una clase larga, pero vale la pena. Sí. Ok. Ahora vamos a ver estos medicamentos que son agonistas de los canales de potasio. Ahora dice, los fármacos que se encargan de abrir los canales de potasio son, por ejemplo, el minoxidil y la diazoxida. Ahora, casi nadie recuerda la diazoxida, no tienes que aprenderla, realmente el prototipo es el minoxidil, que es el único que tienes que acordarte para el día de tu examen. Ahora, esto, como ya te comenté, abre canales de potasio, esto provoca la salida de los iones y por consecuente hiperpolariza la célula de músculo liso que está en la capa media, que por consecuente provoca la vasodilatación principalmente arteriolar. Hasta ahorita el único medicamento que hemos visto que puede actuar principalmente sobre arteriolas y vénulas de manera directa es el nitroprusiato, por esto lo de las emergencias antihipertensivas. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? Principalmente alopecia, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Que en realidad lo usan como especie de shampoo para que les crezca más barbita y cabello. Entonces, en teoría aumenta el flujo para que los folículos crezcan más y demás. Es la aplicación más relevante que tiene. Nadie lo utiliza en realidad como hipertensión severa, pero se puede utilizar como antihipertensivo. Pero también la idea es que como hiperpolariza a las células del páncreas, liberaría menos insulina y por consecuente podrías utilizarlo en caso de que tengas un tumor que secrete insulina, por ejemplo, el insulinoma. Te recuerdo, son las causas raras, ¿no? Para esto, pues, solamente recordar la fisiología de cómo es que se libera la insulina de manera fisiológica, ¿no? Entonces, ahora, ya habíamos comentado por acá, dice, la correlación clínica. La emergencia hipertensiva es cuando la hipertensión es tan severa que puede originar daño a órganos diana, ¿no? Entonces, por ejemplo, me refiero en el corazón, se le dan las enzimas cardíacas, en el riñón se le da creatinina y albún, y así sucesivamente. Los medicamentos que utilizamos principalmente para revertir una emergencia hipertensiva son estos tres. El nitroprusiato, que ya vemos cómo funciona, que es un agonista de un vasodilatador de vénulas y arteriolas. La betalol, ¿sí? Que funciona similarmente a los betabloqueadores. Y un agonista de dopa 1, que es básicamente un vasodilatador. Acuérdate que la dopamina en dosis bajas estimula dopa 1 y vasodilata la cama vascular de los intestinos, sobre todo. Entonces, el medicamento para eso es el fenoldopam. Sin embargo, como te repito, el más utilizado en la práctica clínica es el nitroprusiato para las emergencias antihipertensivas, ¿sale? Y eso sí es común, lo vas a llegar a ver. Yo nunca he visto que utilicen la betalol o fenoldopam, pero sí he visto que utilicen nitroprusiato, ¿sale? Entonces, eso es lo que deberíamos esperar en el caso de estos medicamentos pequeños. Ahora, ¿qué efectos podrían provocar? Los efectos secundarios, pues, van a estar mencionados por acá. Claro que si lo utilizamos para la calvicie, no te tiene que sorprender que pueda causar hipertricosis, es decir, demasiado cabello, ¿no? Por ejemplo, hay veces que le salen como pelitos hasta en los cachetes, así como bien pesado, que parecen como hombres lobo. Hiperglicemia. Claro, si no puedes liberar insulina porque hiperpolarizas al páncreas, no podrías liberar
o más bien guardar la insulina del vaso porque no se estimula el GLUT4 y se queda en sangre. También se puede provocar edema porque es un vasodilatador y taquicardia refleja. O sea, estos de acá, estos únicos dos son, digamos, como que el extra que tuvieras que aprenderte es la hiperglicemia y la hipertricosis, pero que al final de cuentas tienen sentido por lo que ya explicamos, ¿no? Y cómo Ujú. actúan, ¿no? Muy bien. ¿Dudas con los que funcionan mediante canales de potasio? No. Alrighty, man. Taquicardia. Right, buddy. Y esta tabla me gusta mucho porque, pues, básicamente resume en quién usas qué. Entonces, por ejemplo, en caso de que tengas una angina que se define como un dolor precordial de carácter opresivo, ¿verdad? Que te puede dar, pues, en pacientes con Mm, falla cardíaca. En esos pacientes utilizamos beta bloqueadores porque disminuyen el consumo de oxígeno y antagonistas de canales de calcio. Principalmente a este se refiere el diltiazem, ¿no? ujú. Aunque te digo, los dipinos también podrán funcionar un poco menos en la actividad cardíaca. Ahora, la diabetes. Acuérdate que diabetes y falla cardíaca utilizamos YECAS y ARA2 porque son cardio y nefroprotectores porque inhiben la glomerulosclerosis y la remodelación cardíaca. Además de esto, los Ujú. betabloqueadores, pues ya dijimos que pueden disminuir el consumo de oxígeno del corazón. También post-infarto podemos utilizar betabloqueadores porque disminuyen el consumo de oxígeno. Y bueno, dice, BPH, bueno, más bien sería HPV, que significa hiperplasia prostática benigna, pues en esos casos utilizamos los antagonistas alfa 1, ¿no? Por lo que dijimos del trígono vesical que se puede evitar esta constricción. Para las dislipidemias, podemos utilizar bloqueadores alfa 1, antagonistas de canales de calcio, YECAS o ARA2, ¿no? Ujú. Y te digo, tal vez sería el único raro que dirías como, este no me hace tanto sentido. Bueno, en realidad es el único que tienes que memorizarte. Y para la falla cardíaca, o la falla renal crónica, disculpa, utilizamos los YECAS y los ARA2 por lo mismo que ya comentamos de los, de la remodelación, digo, la Riesgo. glomerulosclerosis, Ujú. así es. Ok, pequeño. ¿Dudas? Pues, Y este cuadro está padre porque pues ya sabes en quién usas qué y en quién no. no, ¿no? Y pues por lo mismo tenemos que tener cuidado en los pacientes, Ujú. los betabloqueadores, sobre todo con pacientes con problemas pulmonares, ¿no? Oye, ¿vieron hipertensión pulmonar o no? Vamos a ver, pero no creo que alcancemos a verlo. Ok. De hecho, quería agregarnos una clase este viernes, pero como no hubo clases, Ay, no. qué bueno, ¿eh? Ok, mira. Finalmente vamos a agregar acá que la metildopa ya sabemos que lo puedes utilizar. Se puede utilizar en casos de preeclampsia. Am, Perdón, disculpa. La hipertensión crónica la tratamos con alfa-metildopa, que dijimos que era para el caso leve, ¿no? Pero la preeclampsia, que es la Ujú. hipertensión que puede progresar, o sea, es una de las causas más comunes de amenaza de parto prematuro, o sea, que salgan los niños pretérminos. En esos casos utilizamos un medicamento hipertensivo más potente, que es la hidralazina. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo. O sea, en caso de leve a moderada, metildopa. Grave a severa, hidralazina, en casos de embarazadas. El abetalol tiene usos múltiples en ambos, ¿no? Pero preferimos esta otra terapia. O en México, por lo menos, utilizamos estas dos terapéuticas o consenso. ¿Sale dudas con este cuadro? No. Excelente. My buddy. Creo que lo logramos. A ver, me falta uno. Oye. Entonces, ¿crees que vayan a haber hipertensión pulmonar o no? Mm, es que no lo sé. ¿Qué ¿Quieres que nos tan, qué tan Bueno, agresivo se va a poner? es la última de todas maneras. Si nos la echamos, ¿no? Pues ya estamos aquí. No. Fuck it, buddy. Ok. Ahora, todo lo que vimos era hipertensión en camas vasculares periféricas. Ahora vamos a ver qué está pasando con el pulmón y qué se define como hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar básicamente es una hipertensión que sucede en ni siquiera definimos, bueno, luego lo revisamos, pero la hipertensión pulmonar se define como una presión arterial media de más de 25 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Entonces,
básicamente, ¿te acuerdas no vi contigo eso. Pero para la hemostasia primaria, o sea, para coagular, ocupamos una sustancia que Ujú, se llama endotelina. La endotelina ujú, es un vasoconstrictor muy potente, pero principalmente se asocia después de una hemorragia. Y lo utilizamos también, o sea, si sangres inmediatamente la vasoconstricción refleja, además de un estímulo neural, se produce por endotelina. Entonces, la endotelina es un vasoconstrictor muy potente que funciona por receptores de endotelina A y endotelina B. Ahora, si normalmente la endotelina es un vasoconstrictor, el Bosentan es un medicamento que se antagoniza a la endotelina, por eso ¿no? Bosentan. Entonces el Bosentan es un antagonista ujú, de estos receptores. Este se administra de manera oral y como lo logra, lo que hace es una vasodilatación refleja. Esta vasodilatación te puede bajar la presión a veces demasiado. Claro que te puede dar cefalea, claro que te puede dar flushing, significa que tienes eritema, como está muy rojo. Entonces, claro que eso es vasodilatación al final del día, ¿no? Hipotensión, claro. Ahora, también una contraindicación es en el embarazo, ¿sí? Porque no quisieras que pasara eso en la cama pulmonar de un niño, ¿no? No sería, o sea, porque ujú. pues, imagínate, si por si tiene mucha resistencia, aumentarla, claro que podría tener repercusiones pesadas en el corazón. Ahora, las otras es la prostaciclina, que es básicamente el epoprostenol, que es por lo mismo lo utilizamos en estos casos, que es derivado de la cascada del ácido araquidónico también. Acuérdate que la prostaciclina es parte de la cascada del ácido araquidónico, es un primo de la prostaglandina, o sea, viene también del COX, pues. Entonces, si tú das un Ujú, agonista de este vasodilatador que normalmente se opone al tromboxano, claro que puedes provocar la vasodilatación, ¿no? Entonces, ujú. epoprostenol y Bosentan son dos medicamentos para la hipertensión pulmonar, ¿sale? Entonces lo podemos utilizar en esos casos. Entonces, ¿en quién se da hipertensión pulmonar? En pacientes que tengan vasoconstricción pulmonar crónica, por ejemplo, aquellos que tienen hipoxia, por ejemplo, un paciente con EPOC, con enfisema pulmonar, bronquitis crónica, a veces consideran bronquiectasia, pero bueno, son esa parte, ¿no? Y finalmente, para terminar por hoy, tenemos el sildenafil. El sildenafil es un medicamento mejor conocido popularmente como Viagra. Entonces, el sildenafil o Viagra. ¿Te acuerdas cómo funcionaba la fosfodiesterasa en el corazón? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, estimulamos el beta 1 y Uh, esto aumentaba la proteína GS, aumentaba la anilato ciclasa, el AMP cíclico y MP shalala, shalala, shalala? cíclico. Así es. O sea, a lo que voy es que el AMP cíclico normalmente era destruido por la fosfodiesterasa. Ahora, en el caso del corazón, este AMP cíclico cumplía con la función de aumentar la proteína quinasa A y por consecuente el inotropismo. En el caso de los vasos sanguíneos, si tú tienes aumento del AMP cíclico, lo que produces es vasodilatación. Entonces, en este caso, como si tú provocas una inhibición de esta enzima que normalmente degrada al AMP cíclico, incrementa su concentración e incrementa la vasodilatación, ¿sale? Pero ojo, esto fue mediado también por óxido Ujú, nítrico, ¿sale? Esta cascada de acá, de vasodilatación. Entonces, bueno, en realidad sería por GMP cíclico, pues, pero más o menos es similar, pues, el mecanismo es a lo que voy. Entonces, la fosfodiesterasa ujú. es fosfodiester porque rompe enlaces fosfodiester de los nucleótidos, o sea, este es un nucleótido al final del día. Voy a poner acá GMP cíclico, ¿no? GMP. Entonces, inhibe la fosfodiesterasa 5. Es el mecanismo de acción en el que te tienes que aprender, fosfodiesterasa 5. Esto incrementa el GMP cíclico, por consecuente, vasodilata. ¿Sale? Entonces, por eso lo utilizamos en esos casos. Ahora, el sildenafil no se tiene que combinar con otros medicamentos que funcionan similares al óxido nítrico. Por ejemplo, la nitroglicerina. Hay casos que tú combinas nitroglicerina sublingual en pacientes con angina o Zika, que además utilizan Viagra, y hay muchos casos reportados que tienen una falla cardíaca aguda.
por esta vasodilatación intensa que tienen menos sangre al final del día disponible y caen en paro. De hecho, ¿nunca has visto esos pacientes que, por ejemplo, ya son cardiópatas y que creo que hubo una noticia en Estados Unidos, que luego tomó Viagra porque creo que le estaba poniendo el cuerno a su esposa, no sé qué, y pues cayó en paro por lo mismo, por combinar estos dos medicamentos que funcionaban de manera similar, ¿no? Ujú. Ok, bueno, pues te digo, en realidad estos son los medicamentos antihipertensivos. El único que no alcancé a cubrir fueron las tiazidas, pero te digo, yo creo que eso lo cubrimos cuando veamos diuréticos. ¿Sale? All right, little one. Sí, sí, está bien. Muy bien, Bebo. Pues creo que